vecinos de nuestra comunidad de Cañón Seco, a los medios de prensa, el agradecimiento por la presencia aquí en nuestra comunidad en uno de los momentos más importantes del calendario de los recuerdos y del testimonio, del reconocimiento a aquellos que pusieron el acento formidable en todo lo que tiene que ver con hacer de la política una herramienta fundamental para el crecimiento, el desarrollo, la transformación, la revolución institucional y política de los pueblos y del nuestro. Néstor Kirchner fue uno de los pilares de los últimos tiempos en la conducción política en la Argentina. Un claro ejemplo de lo que Juan Domingo Perón pretendió y quiso hacer en nuestra patria. Una patria justa, libre, soberana, sin ataduras, sin dependencias, sin someterse a nadie, solamente, sola y exclusivamente a los intereses del pueblo, a las necesidades y a las demandas de los hombres y mujeres que transitan de norte a sur y de este a oeste los vastos territorios de la Argentina. Una militancia que los llevó por muchos caminos institucionales y políticos. Uno de esos caminos posibilitó que Cañón Seco adquiera una figura de carácter institucional para empezar a definir su propio futuro. Cuando él era gobernador de la provincia. Cuando empieza a transitar el esfuerzo formidable de poner a la Argentina de pie, después de un proceso neoliberal nefasto para los intereses de la Argentina, con el menemismo, que llega de la mano del peronismo y, como decimos siempre, le sacan la R a ese peronismo creado por Juan Perón y consolidado y fortalecido por Eva Duarte de Perón, su compañera de la vida. En esos tiempos en que le sacan la R al peronismo para hacerlo neoliberal, para hacerlo un instrumento de la dominación y del sometimiento, en esos tiempos que se pone de rodilla a la Argentina, en esos tiempos en que los peronistas equivocados, confundidos, acompañamos, y de esto la historia nos hace cargo, pero nosotros también tenemos que hacernos cargo, acompañamos una política que pensábamos, como peronistas que somos, que iba a transitar por los senderos de la búsqueda de una patria digna, libre, justa, soberana, de pie. Y así recibe esa Argentina Néstor Carlos Kirchner, con un peronismo sin R, con un peronismo que se transformó en peonismo de las corporaciones financieras internacionales, de los poderosos del mundo, de aquellos que quieren poner a la Argentina de rodillas, apropiarse de sus recursos, de su petróleo, de sus ríos, de sus lagos, de sus recursos mineros, de sus recursos ictícolas. A esos sectores hay que enfrentar siempre, había que enfrentar, cuando él asume en aquel tiempo la responsabilidad de conducir los destinos institucionales de la Argentina. Y había que volver a ponerle la R
a ese peronismo que estaba desprovisto de una de las letras más significativas del gran movimiento nacional y popular, la R de las reivindicaciones fundamentales en la Argentina, la R de la restauración de los derechos de los humildes que habían sido mancillados, excluidos nuevamente, la R de la redención de los hombres y mujeres que comenzaban a transitar por los terrenos del sufrimiento, del dolor, de la miseria, del hambre, de la desocupación. Había que ponerle la R de los procesos revolucionarios porque el peronismo nació para ser revolucionario. Había que ponerle la R de las rebeldías de las mayorías populares cuando vienen los tiempos de la injusticia, de los poderosos, de los que construyen riquezas para unos pocos, desde los más. Había que ponerle una R al peronismo. Había que darle confianza, había que empezar a transitar los caminos del enamoramiento y del apasionamiento de una política en favor de los humildes y de las mayorías populares. Ese fue Néstor Carlos Kirchner. El que dijo alguna vez: la deuda no se paga con el hambre de los humildes y de las mayorías populares, no se paga con el hambre de un pueblo. Por eso rompió con uno de los instrumentos y uno de los engendros putativos del capitalismo internacional, como lo calificara Juan Domingo Perón, al Fondo Monetario Internacional. Rompió con viejas estructuras del dominio y el sometimiento internacional. Por eso enfrentó a los poderosos, a los que concentran la riqueza para unos pocos. Enfrentó a quienes tenía que enfrentar para reivindicar a los humildes, para poner de pie a la Argentina, para generar mayor consumo, para romper con los procesos recesivos, con los procesos de dependencia. Asumió para ser una patria digna. Se puso al frente de un proceso de recuperación de las banderas fundamentales de la vida republicana, del Estado de Derecho, de la vida democrática. Asumió para poner a las mayorías populares en el camino que nunca debieron dejar, que es el de la justicia y de la dignidad. La dignidad en el centro del escenario de las decisiones trascendentes que Kirchner aplicó en la Argentina. La necesidad fundamental que ya marcaba el grandioso general San Martín junto a sus compadres de los procesos de emancipación, la necesidad de la integración de los pueblos, de una patria grande, una patria unida, una patria solidaria, con los hermanos de Venezuela, de Ecuador, de Perú, de Brasil, de Chile, de Paraguay, con nuestros hermanos uruguayos, Latinoamérica unida para el desarrollo, el crecimiento, la transformación, para romper esquemas hegemónicos de sometimiento económico, financiero y político en el mundo. No solamente pensando en los intereses de la patria, en los intereses de América Latina. Eso fue Néstor Carlos Kirchner, recrear uno de los fenómenos esenciales para llevar las políticas a los rincones
más profundos de la Argentina, la militancia de los pibes, miles, millones de pibes y de pibas, levantando viejas banderas en la nueva Argentina que se ponía de pie. Banderas de justicia, banderas de dignidad, banderas de liberación. Por eso hoy más que nunca se eleva su figura cuando un gobierno se somete a esas herramientas del sometimiento como es nuevamente el Fondo Monetario Internacional, los fondos buitres, los organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial, en este presupuesto que nos da vergüenza a los argentinos, que nos vuelve al ajuste, a la recesión, al hambre, a la miseria, al desconcierto, a la incertidumbre política, al desastre social, a la hecatombe económica, y no se les cae un pelo de vergüenza a esta oligarquía que vino a culminar y a completar lo que no pudieron hacer las bayonetas y las botas en aquel fatídico 24 de marzo de 1976. Vienen a completar el dominio por parte de los poderosos, vienen a apropiarse de nuestros recursos, del petróleo de Vaca Muerta, de nuestros ríos, vienen a apropiarse del viento para hacer los grandes negociados con la energía eólica. Por eso hoy cobra más vigencia ese paso a la inmortalidad de aquel 27 de octubre de hace 8 años, cuando vemos en el Congreso de la Nación, donde se reúnen los hombres y mujeres que representan supuestamente los intereses de los ciudadanos argentinos, vemos cómo se levantan las manos para la traición de los intereses de la patria. Pero como decíamos en estas últimas horas, que sepan esos que cuando se levantan las manos para la traición, se levantan inevitablemente los pueblos para su liberación. Y este es un principio sagrado de la política acá y en el mundo. Los pueblos no se entregan por decisión propia, no se someten. Los pueblos no se arrodillan. Los pueblos se equivocan, pero se reivindican en su búsqueda natural de la dignidad. No nos vengan con peronismos republicanos, peronismos racionales. El peronismo de Juan Perón es uno solo. El peronismo es el que reivindica, el que se nutre del esfuerzo, de las lágrimas, de las expectativas, de las ilusiones de los hombres y mujeres, de los pibes y de las pibas en la Argentina para la transformación real. Es el peronismo con R. Ese es el peronismo que hoy debe levantarse para poner a la Argentina de pie, como lo quiso Juan Domingo Perón, como lo quiso Eva Duarte de Perón, como lo marcó Néstor Carlos Kirchner, como lo queremos los peronistas, como lo queremos en este 27 de octubre, de 8 años de paso a la inmortalidad de Néstor, como lo queremos los hombres y mujeres de este bendito pueblo santacruceño que le dio a la Argentina 2 presidentes. Uno es él. Así venimos hoy a recordar y a testimoniar nuestro reconocimiento
en uno de los hombres más notables en la política de la Argentina de los últimos tiempos. Que Dios lo tenga en su santa gloria. Néstor amigo, Néstor hermano, Néstor militante, Néstor conductor. Así te venimos a saludar quienes vivimos en este bendito pueblo de Cañadón.